Hola a todos y todas, bienvenidos a este episodio del podcast de Fundamentos Históricos de la Educación. Yo soy Sara. Y yo soy Nuria. Hoy vamos a hablar de una figura fundamental en la historia de la pedagogía, Jan Amos Komensky, más conocido como Comenius. Nuestro objetivo en este episodio es comprender quién fue Comenius, cómo su vida personal y el contexto histórico en el que vivió influyeron directamente en su manera de entender la educación, cuáles fueron sus principales aportaciones pedagógicas y por qué, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo una referencia clave para la formación docente. Comenius vivió en el siglo XVII, una época marcada por profundos conflictos religiosos, políticos y sociales. Es considerado el padre de la pedagogía moderna, porque fue uno de los primeros pensadores en reflexionar de forma sistemática sobre cómo se enseña y cómo se aprende. Fue maestro, teólogo, filósofo, escritor y un firme defensor de la idea de que la educación debía ser accesible para todas las personas sin excepciones. Su vida estuvo marcada por la inestabilidad, las guerras y el exilio, pero también por una constante preocupación por mejorar la humanidad a través del conocimiento. A pesar de estas dificultades, dejó una obra muy extensa que influyó de manera decisiva en la organización de la escuela y en la manera de concebir la enseñanza. Vamos a comenzar hablando de su vida, porque entender su biografía nos ayuda a comprender mejor su pensamiento pedagógico y el origen de muchas de sus ideas. Jan Amos Komensky nació en el 1592 en Moravia, una región que actualmente forma parte de la República Checa. No existe total certeza sobre su lugar exacto de nacimiento, ya que algunas fuentes mencionan Nibnis y otras Uherský Brod. Lo que sí sabemos es que creció en el seno de una familia perteneciente a la unidad de los hermanos moravos, una comunidad religiosa protestante que defendía valores como la sencillez, la educación y la vida moral. Desde muy joven, la vida de Comenius estuvo marcada por la tragedia. Cuando tenía aproximadamente 12 años, perdió a sus padres y a dos de sus hermanas, probablemente a causa de una epidemia. Quedó huérfano y pasó a vivir con su tía en la localidad de Žahnice. Este acontecimiento tuvo un impacto profundo en su vida emocional y personal, y también influyó en su sensibilidad hacia la infancia y la educación. Durante esos primeros años, su formación escolar fue bastante deficiente. Las escuelas de la época se basaban en métodos muy rígidos, centrados en la memorización y el castigo, con poca atención a la comprensión real del contenido. Esta experiencia negativa como estudiante fue clave para que, más adelante, Comenius desarrollara una visión crítica del sistema educativo tradicional. Fue alrededor de los 17 años cuando tuvo la oportunidad de acceder a una educación más sólida en una escuela latina vinculada a los hermanos moravos. Allí descubrió su interés por el estudio y empezó a destacar por su capacidad intelectual. Posteriormente, continuó su formación en academias protestantes en Herborn y Heidelberg, en Alemania, donde entró en contacto con el humanismo, la filosofía y nuevas corrientes pedagógicas. Estos años de formación fueron fundamentales, ya que le permitieron ampliar su visión del mundo y reflexionar sobre la necesidad de una educación más racional, comprensible y adaptada al desarrollo del alumnado. Al finalizar sus estudios, regresó a Moravia, donde comenzó a trabajar como maestro, predicador y escritor. Sin embargo, su vida volvió a verse alterada por el estallido de la Guerra de los 30 años. Debido a su religión protestante, fue perseguido y obligado a abandonar su tierra natal. Pasó gran parte de su vida en el exilio, viviendo en países como Polonia, Suecia, Hungría, Inglaterra y los Países Bajos. Aunque el exilio fue una etapa muy dura, también le permitió conocer distintos sistemas educativos, culturas y realidades sociales. Esta experiencia reforzó su idea de que la educación debía tener un carácter universal y servir como herramienta para promover la paz, la convivencia y el entendimiento entre los pueblos. Todas estas vivencias personales se reflejan claramente en su pensamiento pedagógico. Una de sus ideas más importantes es la defensa de la educación universal. Comenius creía firmemente que todas las personas debían tener acceso a la educación, independientemente de su sexo, su origen social o su religión. En una época en la que la educación estaba reservada a unos pocos, esta idea resultaba profundamente revolucionaria. Además, defendió que la enseñanza debía organizarse de forma gradual y respetar el desarrollo natural del alumnado. Propuso una estructura educativa dividida en etapas, adaptadas a la edad y a las capacidades de los estudiantes. Esta organización anticipa el sistema educativo moderno, con niveles similares a la educación infantil, primaria, secundaria y superior. Otra aportación clave de Comenius es su defensa del aprendizaje a través de los sentidos. Consideraba que el conocimiento comienza con la experiencia sensorial, por lo que el alumno debía observar, tocar y experimentar antes de memorizar conceptos abstractos. Por eso, defendía que la enseñanza debía avanzar de lo simple a lo complejo y de lo concreto a lo abstracto.
También otorgó un papel fundamental al docente, al que consideraba un guía del aprendizaje. El maestro debía enseñar de manera clara, ordenada y progresiva, utilizando ejemplos, repeticiones y recursos visuales. Además, rechazaba el uso del castigo físico, muy común en su época, y apostaba por una educación más humana y respetuosa. En cuanto a sus obras, destaca especialmente la Didáctica Magna, en la que expone de forma sistemática su visión de la educación y propone un modelo educativo basado en las leyes de la naturaleza y del aprendizaje humano. Esta obra es considerada uno de los textos fundacionales de la pedagogía moderna. Otra obra fundamental es el Orbis Sensualium Pictus, considerado el primer libro ilustrado para niños. En él combina imágenes y palabras para facilitar la comprensión, lo que demuestra su interés por un aprendizaje más visual y significativo. También es importante mencionar el Janua Linguarum Reserata, una propuesta innovadora para la enseñanza de lenguas. Más allá de la pedagogía, Comenius desarrolló el concepto de Pansofia, un proyecto educativo y filosófico que defendía la enseñanza de un saber universal orientado a la mejora moral de la humanidad y a la construcción de la paz. El legado de Comenius es enorme. Muchas de las prácticas educativas actuales, como la organización por edades, el uso de libros de texto, los recursos visuales o la idea de una educación inclusiva, tienen su origen en sus propuestas. A pesar de haber vivido en un contexto de violencia y conflicto, su pensamiento sigue siendo actual. Comenius nos recuerda que la educación no solo transmite conocimientos, sino que forma personas y contribuye a construir sociedades más justas. Para quienes nos estamos formando como docentes, su mensaje sigue siendo especialmente relevante: enseñar con claridad, respeto, empatía y adaptándonos a las necesidades del alumnado. Para cerrar este episodio, queremos dejar una pregunta abierta. ¿Qué ideas de Comenius siguen siendo esenciales en la educación actual y cuáles deberían adaptarse a los retos del siglo XXI? Este podcast ha sido realizado por Sara y Nuria para la asignatura de Fundamentos Históricos de la Educación. Y por último, queremos cerrar este episodio mencionando las fuentes que hemos utilizado para preparar la biografía y el contexto histórico de Comenius. Hemos consultado la Biblioteca Virtual de la Filología Española, así como la web Educomunicación en su apartado de figuras de la pedagogía. También hemos revisado biografías académicas en inglés, como las de enciclopedia.com y otras páginas especializadas en la vida y obra de Jan Amos Komensky. Además, hemos utilizado extractos y análisis de sus obras más importantes, como la Didáctica Magna, el Orbis Sensualium Pictus y el Janua Linguarum Reserata. Con esto damos por terminar nuestro episodio. Gracias por escuchar y esperamos que os haya resultado interesante. ¡Hasta el próximo podcast!